Hola a todos y bienvenidos a esta charla que he titulado ¿Cuál es tu legado al mundo? Dentro del Congreso Despierta o de las distintas plataformas donde se va a poder ver posteriormente esta charla. Y lo primero, por supuesto, agradeceros el que estéis aquí. Y cuando el título que he puesto es ¿Cuál es tu legado?, quizás sea un poco sorprendente porque habitualmente pensamos que el legado es aquello que vamos a dejar como una herencia, ¿no?, después de terminar esta vida, pero realmente ese legado, eso que vamos a dejar, se construye en el día a día. Y no tenemos que esperar hasta que llegue ese último momento para empezar a mostrar eso que es lo que realmente vamos a transmitir en lo pequeño, en el día a día, en lo cotidiano. Y lo que pretendo en esta charla, en estos próximos minutos, si me acompañáis, es trazar un pequeño camino de crecimiento. Y todo camino de crecimiento requiere de tres características clave. La primera es que es para todos. Y desde luego, pues en esta charla no hay ningún tipo de distinción. He intentado que en todos sean ejemplos de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos todos habitualmente y por lo tanto, de una u otra manera, todos nos podamos ver reflejados en lo que es este camino. El segundo de las características dentro de cualquier camino de crecimiento es que tiene que contener el amor de alguna de las maneras. Y en este caso, la manera en la que contiene amor es a través de conectar con nuestro ser y sus cualidades esenciales. La humildad, la gratitud, el perdón, la generosidad, de las que vamos a hablar a lo largo de los siguientes minutos. Y por último, todo camino de crecimiento tiene que ser práctico, porque si no lo llevamos a nuestro día a día, en el fondo, todo se queda en bonitas palabras, pero realmente lo que nos posiciona, como vamos a ver en unos minutos, es nuestras acciones. Desde aquí, la charla la he dividido en 4 partes, la primera de ellas, que es cómo despertar ese sabio interior, ese maestro, ese gurú que todos llevamos dentro. La segunda de ellas, que es cómo dejarnos guiar suavemente por nuestra conciencia. Posteriormente, la tercera parte es cómo actuar con coherencia y finalmente os voy a mostrar un ejercicio que es sencillo pero muy potente para cómo pasar desde el esfuerzo, desde esa carga, ¿no?, a hacer las cosas con propósito y alineadas con ese legado que queremos transmitir al mundo. Con lo cual, comenzamos con la primera de las partes, que es ese cómo despertar nuestro sabio interior. Os voy a leer una pequeña historia que creo que es bastante clarificadora de esto, de los maestros, los gurús, los sabios, y cómo al final cada uno, y ya lo veis en esta historia, tiene que sacar, digamos, sus propias conclusiones, lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Dice así: hace más de 1000 años, un hombre de negocios viajó a una ciudad lejana para negociar con sus mercancías. Al llegar al mercado, se encontró con un objeto que no había visto jamás: un espejo. Ante la sorpresa que le causó el objeto, el hombre sintió una gran atracción y lo compró. Al mirar frente a él, creía reconocer la cara de su padre. Con el fin de conservar aquel tesoro lejos de la codicia de cualquiera, al llegar a su casa lo guardó en un baúl que tenía en el desván, sin decir nada a su mujer. Así, cuando sentía nostalgia, subía al desván para ver a su padre. Pero la esposa, a pesar de los esfuerzos del marido por ocultar el espejo, veía cómo cada vez que él bajaba del desván le cambiaba el ánimo, por lo que decidió espiarle. Pronto comprobó que en el cofre había algo que su marido miraba fijamente durante un largo tiempo. Un día en el que el marido salió de viaje, la mujer subió al desván y, al abrir el baúl, comprobó que en el objeto que había dentro podía ver el rostro de una mujer que le resultaba familiar, pero no lograba saber quién era. Eso explicaba que su marido subiese tan frecuentemente al desván. Iba a ver a otra mujer. En cuanto el hombre regresó de viaje, comenzó una pelea matrimonial en la que él juraba que dentro del cofre podría ver el rostro de su padre, mientras que ella aseguraba que lo que allí había era el rostro de otra mujer. Estando enzarzados en esta pelea, pasó por allí un sabio monje, y al verlos discutir,
quiso conocer el motivo de tanto enfado, por si podía devolver la paz al hogar. Ambos invitaron al monje a que subiese al desván y que comprobase por sí mismo que lo que cada uno de ellos decía era verdad. Así lo hizo el monje, y ante la sorpresa del matrimonio, les aseguró que ninguno de ellos tenía razón. En el fondo del cofre, en realidad, lo que reposaba era un viejo monje. Bueno, esta historia, que es una historia, a mí me resulta bastante jocosa, ilustra un poco lo que nos suele ocurrir muchas veces, ¿no? Buscamos fuera de nosotros que alguien nos diga cuál es la verdad, qué es lo que hay ahí, y sin embargo, la verdad únicamente está en nosotros, en ese espejo, ¿no? Y aunque en el fondo ninguno daba con la respuesta, digamos, profunda, ¿no? Que al final el cofre, solo el espejo que había en ese cofre, solamente nos refleja lo que somos cada uno de nosotros, cada uno trataba de encontrar y defender su razón por encima de la de los demás. Cuando hablo de que en este camino de dejar un legado, de transmitir algo en el día a día, desde ya, lo primero que para mí conecta mucho con ese legado es el propósito de nuestra vida, es el ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hemos venido a hacer a esta vida? Y es una pregunta que, y ahora hablo un poco de mi historia personal, yo hasta hace unos años había pasado toda mi vida en el mundo de la empresa, trabajado como directivo, tenía pues todo lo que se entiende como éxito, ¿no? Un muy buen sueldo, muy buena posición, trabajaba en unas empresas reconocidísimas, ¿no? Pero en el fondo, y esto era lo importante, yo sentía que me faltaba algo. Esa sensación, yo a mí mismo decía de algo más tiene que haber, porque yo no sentía que aquello me llenase. Las reuniones interminables, el tener que tomar decisiones que en el fondo no estaban alineadas en aquellos momentos, yo decía, con mis valores, ahora os diría con mi esencia, pues la verdad es que sí, me daban muy buenas cosas materiales, que estaban muy bien, eso lo reconozco, y no hay nada de malo en ello, pero por otro lado, yo veía que aquello no me llenaba, y que si tenía un coche, pues luego tenía otro mejor coche, luego quería otro mejor coche, tenía una casa, luego tenía otra más grande, luego quería otra más grande, ¿no? Al final era siempre, desde ese ego, ¿no? El buscar otra cosa que me llenase más, pero que al final yo entendía que no me llenaba, ¿no? Hasta que, claro, la vida siempre te trae lo que necesitas, que no necesariamente es lo que tú quieres, y al final pues me puso ante una prueba, ¿no?, de estas de fe, de tener que tomar una decisión. Y hace unos años decidí dejar todo eso atrás y comenzar mi propio camino y, bueno, pues decidir que quería vivir de otra manera, que no quería vivir desde la cabeza, desde lo que otros esperaban de mí, desde el conseguir cosas porque sí, sino que realmente quería vivir más desde lo que sentía, desde el corazón, de dar sentido, de trabajar desde un servicio, ¿no?, modestamente, lo que yo puedo hacer hacia los demás. Así que desde ahí, pues fue mi paso para arrancar en esta andadura, y en esta andadura, la que llevo ya pues casi 5 años, la idea que para mí es clave, reitero, es la idea de propósito. ¿Para qué tener un propósito? Eso, digamos, siempre ha sido la pregunta clave, porque hay muchas personas que no lo tienen y no pasa nada, puedes ser perfectamente feliz sin que en tu vida haya un propósito, pero cuando sientes este llamado es como la necesidad de concretarlo en algo. Y al final, para lo que sirve, fundamentalmente, cuando ya conectas con ese propósito, es como una especie de estrella polar. Al igual que los navegantes antiguos, la estrella polar era aquella que les servía, ¿no?, para no perder su rumbo. El propósito de tu vida, el propósito de todo aquello que haces, de todo aquello que hacemos, en el fondo es para que no nos desviemos, ¿no? Porque en nuestra vida, y hablo ahora también muy particularmente de la mía, siempre hay muchas posibilidades de distracción, ¿no? Puedo escoger, pues, por trabajar en cosas que me llenan, ¿no? Pero siempre está la tentación de hacer cosas pues, que te den más ingresos, que sean más populares, que sea un poco lo que pide el momento, y eso en el fondo está bien, no hay ningún problema. Pero eso yo siento
que eso no constituye mi legado, entendiendo como lo que yo quiero mostrar en cada momento al mundo. Eso es en el fondo la necesidad que siento de tener un propósito. Y bueno, quizá en este momento estéis pensando que, claro, el propósito tiene que ser algo muy grande, ¿no? Inventar la próxima cura del cáncer, ¿no? Enviar al hombre a Marte, o cosas así como muy, digamos, grandilocuentes, pero para nada. El propósito, en el fondo, es aquello que nos permite dar sentido a nuestra vida y nos conecta con una cierta trascendencia, algo que va más allá de nosotros. Y eso puede ser algo tan sencillo como ser un camarero y servir cafés, comidas en un restaurante, en un bar, con cariño, cuidando al cliente, dando lo mejor en cada momento. Puede ser algo tan normal como estar en un mostrador recibiendo clientes en un centro comercial, pero tan extraordinario al mismo tiempo como hacerlo con cariño, con auténtica, digamos, vocación de servir a la persona, de querer ayudarle en aquel problema, en aquello que busca más allá de la recompensa económica o de querer vender o de querer que vuelvan a tu establecimiento. Es decir, es un sentido muy profundo que en el día a día lo que nos da es una satisfacción personal enorme. Claro que hay problemas, obviamente. El único que no tiene problemas es el que está muerto. Eso es así. Pero esos problemas en el fondo, pues entendemos que son como pequeñas piedras en el camino que nos ayudan a ir avanzando y a mejorar en nuestro desempeño, en aquello que hacemos, en dar siempre un paso más allá, ¿no? Y a la hora de hablar de este propósito, tampoco es que hay que buscar una cosa, digamos, muy compleja. El propósito es algo que en el día a día vamos encontrando cuando hacemos dos cosas fundamentales. La primera, conectar con nuestros dones. La segunda, poner esos dones al servicio de los demás. Voy con la primera parte. Los dones, como su nombre indica, es aquello que nos ha sido donado, que nos ha sido dado. Todos nacemos con dones. Y para conocer tus dones, los míos, los de cualquiera, hay muchas maneras. Por la extensión no voy a alargarme mucho, ¿no? Pero una manera muy sencilla es ir a tu infancia. Aquellas cosas que ya de niño te gustaba hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo de niño también me eduqué en un ambiente cristiano, ¿no? Católico, iba a misa y me gustaba, ¿no? Leer delante de todos las lecturas, las peticiones. Eso desde niño me gustó. Claro, si lo trasladamos a la edad de adulto, pues con eso no te ganas la vida, ¿no? O no es algo que... Pero, por ejemplo, el hablar en público, dar una charla, es algo que para mí me es muy sencillo, pero no tiene mérito alguno. Lo meritorio, los méritos, es aquello que obtenemos a base de nuestro trabajo, de nuestra perseverancia. Por ejemplo, me gusta hacer presentaciones también, pero el lograr hacer unas presentaciones, que es algo que de niño, digamos, con un programa no hacía, es algo que ha llevado horas de estudio, de trabajo, de práctica, que me gusta mucho, pero que en otras personas tienen un gusto por la estética fantástica y para ellos es súper sencillo. Para mí me es muy sencillo ahora que lo he practicado mucho. Eso es meritorio, como tantas cosas. Pero lo otro, lo de hablar, ponerse delante de una cámara, charlar con personas, eso no tiene, digamos, ningún mérito alguno, porque es un don. Entonces, lo primero que te invito es a que busques esas cosas que de niño hacías muy fácil, que te gustaban mucho. Por ejemplo, podría ser de niño una persona que montaba unas historias tremendas con sus muñecas, con sus coches, cuando jugaba, ¿no? Y eso indica que hay una creatividad enorme en ti. La pregunta es, ¿cómo ahora, en el día a día, llevas eso a tu actividad cotidiana? Eso que habitualmente digo yo, como florece donde estés plantado. Allí donde estás, utiliza aquello que realmente te resulta sencillo,
y que haces con total naturalidad. La segunda de las cosas con las que hay que combinar los dones, porque uno puede tener los dones, pero usarlos solo para uno mismo. Puedes tener un don para hacer mucho dinero, ¿no? Hay gente que son excelentes negociadores, pero al final, si no lo pones al servicio de los demás, pues puede ser unos dones que simplemente estamos poniendo para nosotros. ¿Cuál es ese servicio a los demás? Es eso que a ti te inspira. Y que para encontrarlo, de nuevo, hay muchas maneras. Pero yo te pregunto, y esta es la clave, si tuvieses 100 millones de euros en el banco, o 1000, esto es gratis, pon la cifra que quieras, una cifra enorme, es decir, que ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, en caso de que tengas o pienses tener, ¿no? Ninguno, digamos, tuviese ya ni la más mínima preocupación por la abundancia económica en su vida. Imagínate, siente eso, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué harías? Sé que muchas personas me dicen, bueno, lo primero descansar, fenomenal, pero uno también se cansa de estar parado todo el día y de no hacer nada. Y si no es así, es que esta no es tu charla, ¿no? Espero que no. La pregunta es, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Por ejemplo, yo en mi caso, dentro de mi propósito, a la hora de tomar una decisión sobre qué charlas, sobre qué cursos, proyectos aceptar o no, siempre me pregunto esto. Es, si estuvieses forrado de dinero, ¿cogerías este proyecto? Si la respuesta es sí, adelante. Y es irrelevante si voy a ganar más, si voy a ganar menos. ¿Por qué? Porque en el fondo, en mi propósito, que es conectar a las personas y las organizaciones con su esencia, con el ser, con lo que realmente son, ese vivir la vida desde el corazón, dejar un legado, para mí esto me hace distinguir qué sí y qué no. Y a partir de ahí, lo que suceda ya, lo dejo, como vamos a ver después, ya en manos de que la vida también haga su parte, ¿no? Pero en mi parte, que es ese sabio interior, despertar, como os comentaba, el sabio interior, es, sí, no hagas nada, y es una pregunta clave, por dinero. Hazlo por el disfrute. Hazlo porque realmente te llena, sin expectativa ninguna. Y entonces es cuando las cosas ocurren y cuando realmente disfrutamos de todo esto. Entonces, ¿cómo ir hacia ese propósito? Que, por cierto, suele llegar a nosotros. No es una cosa que tengamos que estar pensando de cabeza, sino que es una cosa que se siente. Y cuanto más usemos nuestros dones y talentos, esas cosas que hacemos fácil y fluidas, y las pongamos al servicio de los demás, vais a ver cómo cada vez va a resultar mucho más claro eso que es tu propósito, eso con lo que disfrutas, para lo que no es necesario cambiar ni tu trabajo, ni tu estilo de vida, sino simplemente, como me gusta decir, inyectar un poco más de tu esencia en tu vida, en el día a día, y dejar de especular qué es lo que se espera de mí, qué es lo que piensan, cómo van a ver esto, lo otro, lo de más allá, y desde ahí poder actuar. Por cierto, en esta primera parte de despertar nuestro sabio interior, siempre hay que tomar decisiones. Esto es así. El liderazgo, que es pues una de las cosas que yo trabajo fundamentalmente, consiste en tomar decisiones. Los líderes deciden. Y deciden no obviamente en función de la fama, la popularidad, lo que se espera de ellos, sino lo que realmente sienten que es lo correcto. Y ese sentir lo que es correcto para uno, porque al final siempre es para uno, es lo que se halla en nuestro corazón. Esa inteligencia que todos tenemos en nuestro sentir. Que si lo queremos trasladar a lo práctico, como normalmente la gente me dice, bueno, ¿y eso cómo se lleva al día a día, no? Pues es una pregunta muy sencilla. Cuando elijo algo, ¿lo estoy eligiendo por amor? ¿Porque realmente quiero hacerlo? ¿Porque disfruto? ¿Porque me entusiasma? ¿O lo estoy haciendo por miedo? ¿Lo estoy haciendo por temor a lo que vaya a suceder si lo hago o si no lo hago? ¿O si me van a aceptar o no? O digamos un poco calculando. Y vamos, realmente el test definitivo es si a la hora de pensar en eso me sube la energía, me inspira, me dan ganas de vivir o me da pesadez,
me retira de lo que estoy haciendo, con lo cual, y un poco por esta primera parte de cómo despertar nuestro sabio interior, es conectar con nuestros dones y talento, conectar con eso que nos gustaría dar como servicio a los demás y a continuación empezar a tomar decisiones en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, donde estamos eligiendo o bien desde el amor por lo que hacemos o bien desde el temor. Una vez que vamos clarificando nuestro propósito, nuestras pequeñas elecciones en lo cotidiano, lo siguiente es dejarnos guiar suavemente por la conciencia. Bueno, ¿y eso qué significa? Desde un sentido muy profundo, y esto por supuesto es muy personal, habrá algunas personas pues que crean en Dios, en algún tipo de religión, otras personas pues que somos más espirituales, es decir, sin ser una religión, pero sentimos que hay algo más allá, una inteligencia universal, una fuente, un ser que impregna todo, o bien, si eres una persona que aunque no compartes ninguna de estas dos formas de ver la vida, pero sí que te conectas con esa parte de gratitud, de humildad, de generosidad, de perdón, de compasión, que en el fondo son esas características, esas cualidades esenciales que todas las personas tenemos, seamos más o menos capaces de expresarlas. Desde aquí, ese dejarnos guiar por cualquiera, digamos, de esas expresiones de la conciencia, para mí requiere de un punto muy importante que es el silencio. Es decir, nuestra mente le encanta hablar, nuestro ego siempre está juzgando, está criticando, está clasificando, nos está comparando. La conciencia no. La conciencia no hace nada de eso. Y desde ahí lo que necesitamos es poner silencio en nuestra vida. Algunas personas lo hacen y hay una excelente charla en este congreso acerca de meditación, acerca cada uno de cómo va a incorporar eso en su vida. Si hacemos una analogía, la música no es otra cosa que la combinación de notas y silencios. Si solamente estuviésemos con notas, lo que tendríamos sería el ruido, que es pues lo que nos ocurre en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Cuando estamos haciendo y no paramos a sentir si lo que realmente hacemos está alineado o no con nuestro propósito, no consultamos ese gurú interior que todos tenemos dentro, y al contrario, si solo hay silencio, en el fondo no tenemos una melodía que es la que queremos tocar en nuestra vida y la que queremos que constituya ese legado que vamos a mostrar, insisto, desde ya, para que al final de nuestra vida dejemos, digamos, pues esa huella en el mundo, porque obviamente si estamos aquí es que hay algo que nos llama respecto a ese legado. Entonces, lo primero, el silencio. Y el silencio es ese aquietarse, ese bajar las revoluciones, ese parar y sentir. No te digo parar y pensar, que también es interesante, pero antes de nada está el sentir. ¿Yo qué siento? Respecto a mi día a día, lo que está ocurriendo, a las decisiones que tengo que tomar, digamos, lo que me muestra la vida. A veces lo que me muestra la vida son situaciones duras y difíciles, personas con las cuales no me hubiese gustado toparme, por ejemplo, ¿no? Personas o manipuladoras, personas que engañan, ¿no? Que desde luego hay gente que a esto le pone una etiqueta, la llama persona tóxica. Yo no trabajo desde ahí, todo lo contrario. Hay una expresión que me gusta mucho y es que más aprende un sabio de un enemigo que un necio de un amigo. Esas personas que parece son nuestros enemigos siempre nos tienen un aprendizaje. Entonces, para poder extraer esa lección, ese aprendizaje de esas personas, a lo mejor el aprendizaje es que eso no lo queremos hacer en nuestra vida, ni a tan gran escala como lo vemos, ni a pequeña escala. O bien, el aprendizaje está en que estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que hace esa persona, que es exactamente lo mismo al final, porque ya sabéis que los polos se tocan.
Y esos aprendizajes solo podemos tenerlos en el momento en el que nos aquietamos, en el momento en que incorporamos ese silencio y dejamos que suavemente la conciencia nos guíe. Cuando digo suavemente, por poner un paralelismo, ¿no?, es como los niños cuando empiezan a pintar, ¿no?, esos dibujos que tienen para colorear, que inicialmente pues cogen la pintura, ¿no?, pintan todo por encima, se salen por los lados, no queda nada bonito, ¿no? Pero el padre, lo sabéis, los que sois padres o trabajáis con niños, ¿no?, o tenéis niños alrededor, no hace falta ni lo uno ni lo otro, veis que lo bonito es animarle y además pedirle que lo haga un poquito mejor. Se le muestra el camino y el niño ya decide si lo quiere hacer, por supuesto, más fino, más despacio, no saliéndose de esa raya, ¿no?, o no. Y aún así, el padre o el educador siempre con una paciencia y una bondad, ¿no?, enorme, le va enseñando cómo lo puede ir haciendo sin salirse de la raya para que eso, digamos, cada vez sea más bonito, más armónico. La conciencia nos guía exactamente de esa manera. Suave, despacio, susurrándonos al oído, ¿no?, qué es lo que realmente mejor, digamos, nos conviene para expandir precisamente nuestra conciencia, para ser un ejemplo en aquello que hagamos, para usar nuestros dones y talentos y dar siempre lo mejor de nosotros al servicio de los demás. Entonces, la primera manera es encontrar ese silencio y sentir, claro que sí. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, además de la meditación, para aquellas personas que sientan que ese es su camino, yo personalmente, y os hablo de mi experiencia, es todas las mañanas entrego el día. Es decir, tengo una pequeña meditación o ritual de 10 minutos, ¿no?, donde entrego el día, donde en el fondo, desde la humildad absoluta, digo que yo no sé qué es lo mejor para mí, pero que esa inteligencia universal, esa guía, me guíe a lo largo del día, que estoy totalmente disponible al servicio de lo que la vida me quiera entregar, que sé que no siempre será lo más agradable, que no siempre será aquello que yo estoy esperando, pero sí que será lo que más me conviene. En el fondo es ponernos al servicio del amor, que sí, que sé que suena así un poco quizá en algún momento cursi, pero es ese sentimiento profundo de que estamos aquí para algo más y que nos dejamos guiar por aquello que sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene. Y eso a mí personalmente me conecta con la humildad de, bueno, de decir que yo no sé y que esa guía me habite y que en cada momento me permita avanzar por el mejor de los caminos para mi mayor crecimiento y el de todas las personas que están a mi alrededor. Desde luego, a veces, un mal día para mi ego es un gran día para mi esencia. Esto porque suele ser así, ¿no? Cuando las cosas no salen como yo quiero, por ejemplo, claro, mi ego se revela mucho, ¿no? Tendría que haber salido, tendría que ser, pero ahí están los aprendizajes que en el fondo de si no ha salido, seguro que es para que o cambie algo, o haga algo mejor, o tenga la humildad de decir, bueno, pues no era como yo esperaba. Así que lo primero es, en mi día a día, entregar el día, desde la humildad absoluta. Y luego para mí hay dos rituales fundamentales a lo largo del día a día. El primero es la gratitud. ¿La gratitud ante qué? Ante todo, primero por estar vivos. ¿Cuánta gente que se murió ayer tenía grandes planes para hoy? Con lo cual, agradezco desde el primer momento estar vivo. Pero sobre todo es agradecer lo pequeño, lo simple, lo cotidiano. La comida que tenemos, todos somos inmensamente ricos. Tenemos dónde dormir, tenemos para comer, tenemos agua, tenemos luz. Tendremos más o menos lujos, tendremos más o menos de lo que nos gustaría. Por supuesto, desear es humano. Claro que podemos desear más cosas, pero debemos aceptar aquello que tenemos y elegir aquello que tenemos en cada momento. Y la gratitud es ser capaz de ver
cada pequeño detalle, en cosas incluso tan sencillas como ir paseando por un día de calor por la calle y de repente venir un soplo de aire fresco y dar gracias por ese aire fresco. Algo tan sencillo como esto, ¿no? O ser conscientes de que si estamos andando, pues es porque nuestro cuerpo nos permite andar y dar gracias a este vehículo, que es el cuerpo, por llevarnos adelante. Y sobre todo, porque dentro de ese deseo, claro que pedimos cosas a la vida, ¿no? Pero la manera de pedir cosas a la vida es agradeciendo lo que ya tenemos. Porque cuando agradecemos, la vida nos enviará más cosas que agradecer. Si nos quejamos, la vida nos enviará más cosas de las que quejarnos. Y aquí he de poner un punto, ¿no? Que es que veo mucha gente que es muy ceniza, ¿no? Hay mucha gente que está todo el día quejándose de lo mal que está todo, de lo peor que puede suceder. Y dices, pero vamos a ver, tienes tantas cosas para agradecer y prefieres poner el foco en aquello que ni te da paz, ni te da alegría, ni te conecta con tu propósito. Entonces, por favor, nada de cenizos. Disfrutad de todo lo que tenéis, porque tenéis mucho. Todos tenemos muchísimo. La única cosa es aprender a verlo. Seguro que hay muchas cosas materiales que nos gustaría, claro que sí, y no hay ningún problema en decirlo. Pero eso sí, tened en cuenta que el camión de la mudanza no va a ir detrás de nuestro coche fúnebre, en el que vayamos nosotros. Es decir, aquí se va a quedar todo. Y para la gente que le encanta trabajar, yo también suelo decir que no hay en ninguna lápida ninguna inscripción que diga algo así de tendría que haber trabajado más. Así que disfrutemos de todo lo que tengamos y agradezcamos cada cosa que tenemos. Por supuesto, fuera ese modo cenizo. Y otra, y digamos un pequeño tip para llevarlo al día a día, ¿no? Es al levantarte o en un momento que tú escojas donde estés tranquilo, escribe 3 cosas, 3, por las que dar gracias en el día. O bien al final del día lo puedes hacer antes de acostarte, por la mañana, en un momento, el que escoja que estés tranquilo, tranquila y puedas realmente conectar con tu esencia y desde ahí, pues escribir desde la sensación del agradecimiento. Y el último de los rituales, ¿no? Ese ritual de la entrega que nos conecta con la humildad, esta gratitud que nos conecta con la abundancia, porque no os olvidéis que la abundancia es la respuesta de la vida ante un corazón agradecido. El tercero de los rituales es el del perdón. Realmente no hay una fuerza más poderosa que el perdón, ni un ladrón de energía más grande que el rencor. Cuando hablo de perdonar, hablo de liberarnos de ese rencor que llevamos encima con personas, con situaciones, que nos han ocurrido en el pasado y que las seguimos percibiendo desde ese enfado, desde esa carga, ¿no? Y el perdón, sobre todo, es liberador. Cuando uno escoge perdonar y lo escoge por uno mismo, es porque está escogiendo la calma. Uno escoge perdonar porque escoge cerrar ese juzgado de guardia que todos llevamos en la cabeza, ¿no? Que estamos juzgando, que las cosas deberían de ser de otra manera, mira lo que me hizo en su momento, tendría que haber hecho esta cosa, qué decepción de esta persona. Y eso en el fondo nos va llevando a todos a un pozo de rencor. Y no te olvides, puedes perdonar o puedes tener rencor, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Es decir, el perdón es binario, o perdonas o no perdonas. Y el perdón es una puerta que siempre se abre desde dentro. No puedes esperar que otro venga a pedirte perdón, sino que es algo que tú tienes que decidir en cualquier momento. ¿Para qué? Para liberarte y ser más feliz con la vida que tenemos, que es una maravilla, insisto, si queremos verla así. Y por supuesto, el tercer axioma del perdón es que el perdón es algo continuo en nuestra vida. No tengo que ser perfecto, no tengo que perdonarlo todo en un momento, pero sí que debo de tener la firme intención de perdonar y de liberarme, insisto, del rencor, no por nada, sino por mí mismo. Y porque desde ahí voy a poder mover, actuar, accionar de una manera completamente diferente que si dentro de mí hay rencor.
Recuerdo, por ejemplo, que en su momento, pues claro que tenía rencor sobre mi situación cuando dejé la última empresa en la que estuve, pues porque en el fondo sentía que había una cierta injusticia. Hasta que me di cuenta que aquello que me ocurrió era lo mejor que me podía haber ocurrido. Y llegué, y he llegado, a la gratitud de dar las gracias a la persona que al final pues me puso, vamos a decirlo suavemente, en este otro camino, porque al fin y al cabo, era lo que yo deseaba. Y recuerdo en uno de mis libros que lo firmé, se lo dediqué y se lo envié con toda gratitud, ¿no? Y me llamó y al final fue una conversación muy bonita, ¿no? Y para mí eso fue enormemente liberador, fue quitarme de encima una carga enorme. No con todo lo consigo tan rápido, ¿no? Pero por lo menos tengo esa firme determinación de dejarme guiar por la conciencia a través del perdón, a través de la humildad y a través, por supuesto, de la gratitud y de la abundancia, que en el fondo a donde me lleva es a esa libertad, que es parte de lo que quiero mostrar al mundo en cuanto a liberarnos de todas esas cargas, puesto que tengo muy claro que se puede vivir de otra manera, desde el corazón y no solo desde la cabeza. Y por supuesto, además de esto, nos queda la tercera parte, que es si hemos conectado nuestro sabio interior y tomamos decisiones guiados por dones y talentos. Si conectamos, permitimos que la conciencia, a través de esos silencios, llegue a esa humildad, a mostrarnos con humildad el camino, con abundancia y con libertad, lo siguiente, cómo no, es actuar. Y es actuar con coherencia. Llegamos a la tercera parte, que es la de actuar con coherencia. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de pensamiento, palabra y acción alineados. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago están siempre alineados, no hay divergencia, no hay mentira, no hay falacia. Y por supuesto, aquí donde estamos hablando con conciencia, todo ello alineado con nuestro corazón. Para mí, además, eso constituye la definición de liderazgo, cuando actuamos de esta manera alineados con lo que realmente sentimos. Que como veis, no tiene nada que ver con fama, títulos, poder, dinero, empresas, grandes puestos, no. Tiene que ver simplemente con vivir nuestra vida desde lo que realmente somos, desde nuestra esencia. Desde ahí, pues lo primero es que nuestras palabras no van a cambiar el mundo, pero nuestras acciones sí. Habitualmente escucho que liderar es la mejor manera de enseñar, liderar con el ejemplo, perdón, es la mejor manera de enseñar, de mostrar a los demás. Yo os diría que es la única manera de liderar es desde el ejemplo. Y desde ahí, pues en el fondo es escoger siempre esas acciones conectadas con nuestro propósito, nuestra conciencia. Habitualmente, y es muy importante la acción, porque muchas veces seguro que conocéis personas que son magníficas personas, tienen un discurso inspirador, pero a la hora de actuar no actúan, se queda todo, digamos, siempre en palabras. Y bueno, es un signo, ¿no? Es que cuando preguntas acerca de este tipo de personas, que yo, digamos, suelo decir así como muy idealistas, siempre la gente te dirá, ojo, son excelentes personas, pero, y en ese pero siempre falta la acción. Está lo contrario, ¿no? Que son esas personas que están todo el día haciendo un poco en esa rueda del hámster, siempre motivados, pero que no tienen muy claro para qué lo hacen, ¿no? Y que en el fondo sí, en muchos casos son personas que son muy de actuar, pero, y cuando preguntas a ellos, no, es un gran profesional, pero, y muchas veces lo que le faltan son esas cualidades humanas, ese corazón, ese sentir que conecta con los demás, ¿no? Entonces, aquí de lo que estamos hablando a la hora de actuar con coherencia es unir las dos partes, propósito, sentir y actuar. Primero, desde ese propósito, desde ese actuar con amor, y con esas características de la esencia, de humildad, perdón, gratitud, libertad, actuar y accionar. Y en ese actuar y accionar, pues yo quiero daros 3 tips, ¿no?
que creo que son bastante, digamos, sencillos de llevar al día a día y que además podéis, digamos, utilizar dentro de una herramienta que tenéis ya, que seguro utilizáis, que es vuestra agenda. El mejor libro de liderazgo que existe para ti es tu agenda, porque en tu agenda refleja la manera en la que empleas tu tiempo y desde el cual vives. Entonces, lo que te invito es que vayas a tu agenda, revises en qué estás empleando tu tiempo y desde ahí empieces a cambiar aquello que realmente deseas cambiar y potenciar y eliminar, y potenciar aquello de lo que quieres incorporar más en tu vida. Entonces, esas tres ideas que quiero transmitiros sobre cómo actuar con coherencia son muy sencillas. La primera de ellas, simplifica tu vida. Normalmente tenemos nuestra vida llena, la agenda de cosas y cosas que en muchos casos podríamos comenzar a eliminar. Hablaba el otro día con una persona que me decía que respondía cada día a 300, 400 emails, ¿no? Y eso le parecía que era un síntoma de éxito, ¿no? Cuando realmente es una esclavitud y todo el día tiene que estar pegado al móvil para poder contestar toda esa cantidad de correos, que en la inmensa mayoría de los casos simplemente son acciones, pero que no tienen ninguna repercusión, ninguna potencia, digamos, y que podría hacer cualquier otra persona de su equipo. Las redes sociales. ¿Cuántas horas estamos con WhatsApp, con Instagram, con LinkedIn, con Facebook, ¿no? Que realmente podríamos utilizar, no digo que las abandones, sino que puedes optimizar y utilizar ese tiempo para otras cosas. ¿Cuántos compromisos a los que no nos gusta ir vamos? Y es empezar simplemente a decir no a aquello que no nos gusta para decir sí a aquello que nos gusta. O, por ejemplo, delegar. ¿Qué podemos delegar en otros y no hacer nosotros? Entonces, aquí es una cuestión de coger la agenda, ser radical y empezar a ver dónde estamos empleando nuestro tiempo, en qué nos va y de qué manera podemos quitarnos cosas donde no estamos aportando nada y donde quizá haya personas que estén deseando hacerlo, ayudarnos. A veces los padres están deseando cuidar de los abuelos, de los niños, y no se los dejamos, por ejemplo. Otras veces al contrario, somos nosotros los que queremos estar más tiempo con nuestros hijos, con lo cual, ¿por qué no quitamos cosas de nuestras agendas que nos hagan estar más cerca de aquello que realmente amamos? Eso, punto número 1, simplificar. Punto número 2, conecta con la naturaleza. Si vives en un entorno de naturaleza o lo tienes cerca, fantástico. Pero los que somos más de ciudad, simplemente con tener 30 minutos al día en un entorno de naturaleza se consiguen los mismos beneficios, esto está científicamente estudiado, que si estuviésemos 2 horas durante un fin de semana, durante un día, solo a la semana en medio de la naturaleza. Con lo cual, encuentra esos 30 minutos en un parque, en un sitio donde puedas sentir la naturaleza, pero eso sí, no sirve estar con el móvil, redes sociales, etc., sino que sean 30 minutos de descanso, de conexión, de respirar, de fijarnos en la naturaleza, de estar sentados, tumbados encima de la hierba, cosas que realmente nos conecten con esa naturaleza. Y por último, y esto es muy importante, ten pequeños gestos de bondad. Pequeños gestos de bondad como saludar a las personas cuando llegas al trabajo, decir adiós cuando te vas, interesarte de manera honesta por cómo está, por qué es lo que siente, dar las gracias también con el cariño, pedir perdón cuando te has equivocado, llamar a las personas por su nombre. No hay palabra más bonita que nuestro nombre. A todos nos encanta que nos llamen por nuestro nombre. Ofrecer nuestra colaboración a otra persona que quizá ande despistada. Esos, no sé, en medio de la calle, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están pidiendo limosna. Cosas tan sencillas como saludarles, decir hola, adiós. No tienes por qué dar dinero, pero sí tratar como una persona que está ahí, pues cualquiera. Podríamos estar en un momento dado en esa circunstancia y, por supuesto, si no estamos en esa circunstancia, agradecer también que tengamos esos recursos. En el fondo, tener esos pequeños gestos de bondad con todo el mundo. Porque,
Y un poco por cerrar estas tres primeras partes, ¿no? Cuando actuamos con un propósito, cuando además nos dejamos guiar por esas cualidades que tiene nuestra esencia de humildad, de gratitud, de perdón, generosidad, y además actuamos acorde en el día a día con pequeños gestos que nos lleven en esa dirección a incorporar más de lo que queremos y de lo que amamos, y eliminar cosas que realmente no nos aportan y no nos hacen vivir con felicidad, con libertad, es cuando empezamos a mostrar una manera muy diferente de vivir la vida. Y eso es esa pequeña luz, ¿no?, que nosotros podemos repartir a nuestro alrededor. Al final, si te imaginas, me gusta mucho esta visión, ¿no?, que es, imagínate que sobre una habitación oscura, en una mesa está llena de velas. Todas están apagadas, la habitación está a oscuras. Y de repente enciendes una vela. Esa vela permite ver que hay muchas más velas alrededor. Siguen estando apagadas, como lo estaba la primera. Pero el que esas velas no se hayan encendido no quiere decir que no tengan capacidad para dar luz. Al final, cuando empezamos a ser esa vela, esa primera vela, lo que permite ver es que hay otras alrededor. Y cuando esas otras velas se acercan a ti por la luz que emites, es cuando entonces ellas empiezan a brillar. Al final se trata de ser luz para todos los demás y desde ahí poder atraer a esas otras velas, que somos todos, y de esa manera poder empezar a cambiar desde uno mismo lo que queremos ver en el mundo. Pues solamente me resta que mostraros un ejercicio muy sencillo para pasar desde la obligación, desde el esfuerzo, al propósito, que es algo muy bonito para el día a día, insisto, en lo pequeño, en lo cotidiano y en lo que todos hacemos. Pues ya para terminar voy a daros este ejercicio que podéis descargaros, una pequeña plantilla que podéis ver ahí, que es del esfuerzo al propósito. ¿Por qué lo he titulado así? Porque normalmente en el día a día hay una serie de cosas que hacemos con carga, con pesadez, ¿no? El tengo que hacer esto, tengo que ir al trabajo, tengo que ayudar a mis niños con el cole, tengo que ir a ver a mis padres, tengo que asistir a una reunión, esas cosas que ya son la manera en la que lo comentamos, pues es como que nos baja la energía, ¿no? Entonces, la mejor manera de mostrar este ejemplo y es cómo vamos a cambiar esa energía y empezar a actuar, como hemos visto antes, con coherencia, es cambiar esa energía o decidir actuar de otra manera. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo que os voy a mostrar ahí en pantalla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es escribir una lista, y lo veis ahí en la columna central, esa lista del tener que, ¿no? Pues cada uno una cosa, ¿no? Tengo que, como comentaba antes, ¿no? Y os voy a poner unos ejemplos porque junto con esos ejemplos es muy importante identificar la energía que estamos poniendo en estas cosas. Lo podemos hacer muy sencillo, que es, pues lo hago por temor a las consecuencias, que siempre hay aquí, pero os lo voy a desgranar un poquito más para que, digamos, poder mostraros cómo todos a veces caemos en esas trampas del ego, ¿no? Por ejemplo, imagínate, estos son algunos ejemplos, que hay 6 razones, básicamente, por las cuales tenemos esas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es por aprobación. Imagina que por ejemplo, tengo que ir a la comida familiar, ¿no? Con mis padres, con mi familia, ¿no? Entonces, tengo que ir a la comida de todos los domingos. Yo preferiría estar haciendo otras cosas, ¿no? Preferiría estar haciendo deporte, preferiría estar con mis amigos, tal, pero tengo que ir a esto, ¿no? Ahí detrás voy por aprobación, porque, claro, si no voy a la comida, igual ya mi familia no aprueba esto, ¿no? Y no me siento parte, ¿no?, de ese clan familiar. Entonces, en el fondo, voy porque lo que estoy buscando es esa aprobación, aunque realmente no es lo que más me apetece, ¿no? Otro ejemplo sería para evitar un castigo. No, yo estoy en mi trabajo, pero en las reuniones no abro la boca, me callo, no vaya a ser que esto no le guste a mi jefe, no le guste a mis compañeros, se crea allí un conflicto, ya no vaya a ser yo aquí tan popular. Entonces prefiero
Sí, voy a la reunión, pero es que no quiero exponerme. Paso completamente. Otra, digamos, de los motivos por los cuales actuamos es, dentro de esos tendría que, por dinero. Lo típico, que tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto por dinero. Pero cuidado, el dinero nunca es el dinero. Detrás del dinero pensamos que nos aporta seguridad, pensamos que nos aporta un estatus, pensamos que nos da una aprobación. Es decir, realmente hay algo más profundo del dinero, ¿no? Cada uno, pues, lo podemos identificar. Otro de los motivos de sostener que es por evitar la vergüenza. Por ejemplo, yo tengo que mantener mi matrimonio. ¿Por qué? Pues si no, menuda vergüenza, delante de todo el mundo, éramos la familia perfecta, y mantengo ese matrimonio, aunque no estoy feliz ni yo ni la otra persona, eso lo vemos, pero es pues por no pasar esos momentos de vergüenza. Otro motivo es por evitar la culpa. Por ejemplo, se nos acerca alguien, estamos en el metro, se nos acerca alguien pidiendo, ¿no? Pide una limosna y claro, yo me siento tan mal viendo esto que le tengo que dar dinero para sentirme bien y así acallo mi conciencia. No se lo doy porque me nazca del corazón, sino por esa sensación tan horrible y para quitármela de encima. Y lo que quizás sea la peor de las obligaciones, ¿no? Que es lo que yo llamo ese nobleza obliga, ¿no? Pues lo hago por satisfacer un sentido del deber, ¿no? No, es que pues mi padre, mi abuelo ya fueron médicos y yo tengo que ser médico, está en mi deber y chico, nobleza obliga, ¿no? No, yo quería estudiar otra cosa, pero ese fue el clan familiar. Entonces, estas 6 razones, que repito, que son por aprobación, por evitar un castigo, por dinero, por evitar la vergüenza, la culpa o satisfacer nuestro sentido del deber, lo que te pido es que completes esa primera lista de cosas que tienes que hacer, que sientes que tienes que hacer, e identifiques esa energía que hay detrás de ellas. A veces es una combinación de ambas, ¿vale? Y a continuación hay que ir a la segunda columna. Y aquí es muy importante. O cambias tu decisión o cambias tu actitud. Es decir, puede ser que no quieras hacerlo y decidas no hacerlo a partir de ahora. Y está perfecto, porque es tu vida. O bien cambiamos la energía y en lugar de decir tengo que, pongo delante un yo elijo. Por ejemplo, pongo elijo ir a comer el domingo con mi familia. O decido, la segunda de ellas, que no voy a callarme la boca en las reuniones. ¿Por qué? Y entonces iríamos a la última de la columna de la derecha. En el primer caso, elijo ir a comer el domingo con mi familia. ¿Por qué? Porque quiero compartir tiempo con mis seres queridos. Y voy desde ahí, desde ese querer compartir tiempo. Escojo que no quiero callarme en las reuniones, porque quiero ser honesto y transmitir desde mi coherencia y desde mi identidad. Elijo, la siguiente por ejemplo, ir a trabajar pero no por dinero, sino por encontrar esa fuente de propósito, donde allí puedo expresar mis dones, mi talento al servicio de los demás. O decido que no quiero mantener mi matrimonio, por respeto a la otra persona y hacia mí mismo, porque esto es así. O que elijo donar dinero, dárselo a alguien porque quiero ser generoso, porque sé que la vida me ha dado algo que yo puedo compartir. O por ejemplo, no quiero seguir la carrera impuesta por el clan familiar, porque elijo vivir mi vida y porque elijo ser feliz. Bueno, pues con este pequeño ejercicio vas a ver, te vas a dar cuenta, vas a tener esa conciencia de esas obligaciones y vas a poder cambiarlas y transmutarlas, como hacían los alquimistas, pasar de ese plomo, lo pesado, al oro, a eso que realmente nos inspira. Y lo que espero es que esta charla te haya dado esas ideas para, para seguir tu camino y dejar un legado. Y ese legado no es otra cosa que en el día a día mostrarnos con coherencia cómo somos desde nuestra esencia. Pues desde aquí ya solo quiero decirte que muchas gracias por haberme acompañado, que si quieres conocer algo más acerca de mis libros, de mi trabajo, de mis formaciones, pues te invito a que visites mi web ramonmaurel.com
y que contactes conmigo también a través de redes sociales, porque será un placer poder intercambiar contigo mi forma de entender la vida y desde ahí pues tratar de enriquecer un poco la manera en la que todos pues vemos el mundo y llevarlo, digamos, un poco más allá en este despertar de conciencia. Muchas gracias por haber estado ahí, de todo corazón, y seguimos en contacto.